quiere decir el daño en nuestros vasos sanguíneos provocado por el síndrome metabólico, la hipertensión arterial o presión alta, el azúcar en la sangre, la obesidad. Eso, en el caso del síndrome provocado, si pudiéramos decirlo así, por el COVID, porque es una manifestación a múltiples mecanismos, es un lugar fácil para que una persona realmente pueda complicarse. Entonces, tenemos la hipertensión arterial en Honduras, ocurre en el 25% de la población hondureña, y hay arriba de 18 años. Y luego el tema de sobrepeso, obesidad es un problema también común, no digamos diabetes que se ha incrementado. Entonces este es un lugar como que dijéramos un bosque cuyas ramas están secas y que cualquier chispa puede incendiar el bosque. Bueno, tenemos un sistema en este momento fácil para que la cuestión se nos escape de la mano. Entonces, la recomendación es efectivamente mejorar la educación, porque nuestra población también no acepta, no usa mascarillas, cree que ya la situación está fácil, que Dios nos va a salvar, pero bien dice la Biblia que hay que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Me refiero al hecho de que debemos de seguir las instrucciones de los médicos. El lavado de manos es difícil en nuestra población. Luego, el hecho del distanciamiento, no lo cumplen, la gente no está acostumbrada. Debemos de seguir un proceso educativo fuerte y aumentar el testeo. Mire lo que ha pasado. El testeo ha permitido con más de 1000 pruebas de que nos demos más cuenta del problema. Así es. Mire, qué buena figura sacó usted en este momento. Honduras es como un bosque, dice, con un montón de ramas secas, que solo es una chispita y se puede incendiar, refiriéndose a esta enfermedad por lo contagioso que es esta enfermedad del COVID-19. Ahora, explíqueme algo. ¿Por qué junio es tan peligroso? Yo respondería por lo obvio de que se abrió la economía, o hay una razón técnica específica por la que usted considera que junio es un mes peligrosísimo en la multiplicación de contagios, doctor Marco Tulio Medina. Bueno, claramente tiene que ver con el concepto epidemiológico y de la curva epidemiológica. Somos un grupo con la doctora Wendy, el grupo de salud pública, los epidemiólogos, tenemos datos claros de lo que está pasando, y en este sentido la curva epidemiológica es una curva totalmente ascendente, lo cual quiere decir que el nivel de contaminación y de la circulación del virus es tal de que la explosión, ese incendio que hablamos del bosque, pueda hacerse incluso más pronunciado, y entonces entraremos en una curva que simplemente provocará la posibilidad de que no podamos atender a los pacientes, y no solamente me refiero a los hospitales públicos, los hospitales privados. Varios amigos nuestros a nivel de la clase media y de personas que tienen muchos recursos dicen: ¿y dónde voy a ir si me enfermo? Si los hospitales no me van a recibir. Es decir, estamos hablando de un componente técnico en función de que estamos viendo un incremento arriba del 40% de todas las pruebas que se hacen son positivas. Entonces, ante esa situación, la misma Organización Mundial de la Salud ha planteado: no se puede acelerar mucho la apertura de la economía porque esto va a provocar un problema mayor. Entonces, el problema, lo técnicamente que me puedo referir es, número 1, la curva, número 2, la capacidad instalada del país, y número 3, el componente de una apertura económica que vaya más bien a incrementar más la curva. No quiero echar la culpa a la apertura de la economía, porque hay una dualidad en el que tenemos otros problemas sociales. Me refiero, hay muchas personas con problemas de recibir alimentación, y eso es algo también igualmente grave. Pero en este momento debemos de hacer un balance, y como yo he mencionado en reiteradas ocasiones, debemos de irnos poco a poco siendo muy cuidadosos. Sí, porque este asunto de la apertura de la economía
ha comenzado con el 20% de colaboradores trabajando en las empresas en una región, 40% en otra, 60% en otra, todo relacionado con la incidencia de la pandemia y con la densidad poblacional. Ya en algunos días viene la segunda fase, que es 80% de colaboradores en las empresas, 60 en otra región y 40 en otra región. Pero dice el doctor Marco Tulio Medina que él ha planteado en esa comisión multisectorial que en este momento inclusive se debe reducir a un 10% la afluencia de colaboradores a las empresas. Así en un minuto, ¿por qué razón usted les ha planteado esto? Bueno, porque corremos el riesgo de un colapso que nos lleve simplemente a retroceder totalmente. Me refiero a volver otra vez a tener una cuarentena. Pero yo no pienso que sea totalmente el tema de la empresa privada el gran problema. Más bien creo que el problema más grave es el del trabajo informal, el de los mercados, donde, por ejemplo, la doctora Wendy debería de estar ahí. Yo sé que ella está deseosa de poder evaluar cómo están esos centros de trabajo. Con las alcaldías se debe de empezar a regular esos lugares donde tenemos el mayor problema. No, las empresas privadas creo que van a hacer su trabajo y hemos visto el compromiso de ellas, de la gran empresa y de la mediana empresa, pero el pequeño empresario, el microempresario, la persona que está trabajando el día a día en un lugar, ahí debemos de regular de una manera de que no se aglomeren. Mira qué ha ocurrido en los mercados. Eso sería mi recomendación total. Y luego la universidad está planteando un modelo que estamos trabajando con la doctora Wendy, el señor rector Sir Salvador Moncada, de establecer un centro piloto para mostrar cómo se hace el testeo apropiadamente, el aislamiento y la vigilancia epidemiológica en un santuario alimentario. Ya tenemos el proyecto para ser instalado y lo vamos a presentar también a esta mesa multisectorial. Recuerde que yo le decía, doctor, si yo llegara a su oficina y le planteara esto, ok, ya después de todo lo que me dijo, solo estoy imaginándome figuras yo para sentirme fuerte y preguntar, ya después de todo lo que me dijo, doctor, deme alguna esperanza, envíeme a mi casa con algo que me alegre en función de esta pandemia. ¿Qué es lo que me diría? Ya como para decir, no voy a mandar a Renato preocupado para su casa. ¿Qué me diría? Bueno, yo quiero decir que el pueblo hondureño ha aguantado por 3 meses. Ha sido algo loable. Probablemente hubiéramos estado peor, yo estoy seguro, si hubiera hecho la cuarentena que se hizo. Mire lo que ha pasado en Brasil, donde se planteó una apertura inmediata sin mayor problema, o en Suecia. Aquí en Honduras sí se actuó en ese nivel. Tenemos que hacer un pequeño esfuerzo mayor, los hondureños, todos. Y creo que hemos trabajado en equipo. Es decir, esto es algo positivo. Se ha establecido esa mesa multisectorial. Se ha dejado a un lado la parte política. Mire, Sir Salvador Moncada se había retirado. ¿Y qué hizo Sir Salvador Moncada a pesar de sus posiciones? Se vino y empezó a trabajar con nosotros. Eso es lo que debemos de hacer. Eso ha sido positivo, que muchos sectores han hecho a un lado la parte política y o sus intereses, muchos sectores, y esos sectores están trabajando para ver cuál es lo mejor para Honduras. El COEP, la universidad, personas como Sir Salvador Moncada, la OMS, el mismo gobierno. Claro, se requiere mejor direccionalidad, mejor gerencia. En eso yo estoy de acuerdo. Y un mayor trabajo entre el sector salud y el sector de economía y sociólogos. Eso es lo que yo le comentaría, Renato. Y los medios han hecho realmente un excelente trabajo poniendo el dedo sobre la llaga. Eso es algo importante. ¿Qué me quiere decir con eso de que se necesita mejor gerencia? Bueno, efectivamente, en algunos niveles creo que ha habido descoordinación. Mire, eso de que un hospital de campaña va a llegar en el mes de julio, cuando es ahorita que lo necesitamos, es un gran problema. Había un problema de gerencia en relación al número de pruebas, que se ha mejorado, y eso hay que reconocerlo, claro. Pero se requiere más. Los hospitales deben de trabajarse de tal manera de que los recursos
sean apropiados. No se les ha brindado al sector salud la bioseguridad necesaria y se han enfermado una cantidad de personas. Eso ha sido un problema a nivel gerencial de organización. Debemos de mejorar eso. Sí. Cuando esto termine, cuando la pandemia haya sido controlada, van a salir cosas a la luz pública que le van a sorprender a la gente y de personas que uno no se imagina. Realmente, reflexionen. Ya lo hecho, hecho. Aunque la justicia tiene que juzgar eso hecho. Pero por favor, de aquí para adelante, que el presupuesto público, que los fondos que contratamos no sean piñata, por favor, apiádense de la gente, no hagan de esta pandemia una coyuntura para enriquecerse. Y yo sé que alguna gente que está viendo en este momento se da por aludida y dirá, sabrá Renato, sí sé, y espero que haya justicia contra esas personas cuando controlemos la pandemia. Doctora Lesbia Villatoro en San Pedro Sula, cuénteme, San Pedro Sula y Cortés es el departamento que más nos tenía preocupado en el primero, segundo mes, ¿recuerda usted? Ya luego cuando se fue abriendo Tegucigalpa y más pruebas en Tegucigalpa, no, que ahora el epicentro de la pandemia es Tegucigalpa. ¿Cómo está la situación en San Pedro Sula? ¿Cree